Muy buenas noches. Mi nombre es Jenny Tatiana Vargas Bautista. Mi código es 620-1680 y el día de hoy les vengo a presentar lo que son mis mapas conceptuales. El primero se llama Enfoque de la ingeniería en la solución de los problemas. Vamos a comenzar por por hablar acerca de qué es un problema. Una de las definiciones de problema que mejor se ajusta al concepto de problema en la ingeniería es la expresada por Edward Crick en su libro de Introducción a la Ingeniería y el diseño de la ingeniería. Él afirma que un problema proviene del deseo de lograr la transformación de un estado de cosas en otro. Para efectos de este curso, se definiría problema como la necesidad o deseo de trasladar un estado inferior A en un estado superior B por medio de una estrategia para conseguir ese estado B. ¿Qué partes tiene un problema? Él está compuesto por tres aspectos, que son un estado inicial A, un estado final superior B y el proyecto. ¿Qué es el estado inicial A? Se manifiesta por medio de síntomas, efectos o consecuencias que son producto de una carencia, necesidad, deseo o expectativa que es necesario satisfacer. ¿Qué es un estado final superior B? Es el cual corresponde a la solución del problema, a la satisfacción de la necesidad o el valor agregado esperado. ¿Y qué es el proyecto? Esta etapa corresponde a las estrategias empleadas para darle solución a ese problema, o ya sea para satisfacer la necesidad o deseo planteado en la primera etapa. Ahora veremos lo que son las etapas del enfoque de la ingeniería. Todas las actividades o pasos implicados en el método del diseño en el enfoque de la ingeniería son las siguientes. La primera, identificación y formulación del problema. Esta compone a su vez dos subfases, las cuales son identificación del problema. En esta encontramos que su principal objetivo es definir en términos generales en qué consiste el problema, para determinar si merece la atención y obtener una buena perspectiva del mismo. Cuando se configura un problema en la ingeniería, se debe proceder a la recopilación de la información inicial que servirá como base para el estudio de la situación problemática y el posterior planteamiento o formulación del problema. Como la segunda subfase tenemos que es la formulación del problema. En esta etapa se concreta o se delimita el alcance que se le dará al análisis y a la solución del problema. Es muy importante distinguir entre la identificación y la formulación del problema, ya que de la formulación y no de la identificación dependerá establecer los recursos de tiempo, técnicos, económicos y también las posibles soluciones que se le darán al mismo. En otra etapa tenemos lo que es el análisis del problema. La mayoría de los problemas con que se enfrenta un ingeniero tienen soluciones restringidas en varios frentes, como lo son el espacio, la tecnología disponible, el tiempo o el dinero. Especialmente los dos últimos recursos son los que se deben manejar cuidadosamente en todo proyecto de la ingeniería, ya que hay un límite de tiempo para entregar la solución y el costo de la misma no puede superar determinados topes. Una restricción es un valor cuantitativo que no se puede sobrepasar. Por ejemplo, la entrega de una licitación o propuesta para adelantar trabajos de ingeniería debe hacerse en un plazo límite. Por lo tanto, se establece una fecha y una hora. Cumplido este plazo, ya no es aceptada, no importa todo el esfuerzo y el dinero que se haya invertido para realizarla. Otro ejemplo tenemos, el peso de un camión no puede sobrepasar la capacidad máxima de carga de los puentes que debe cruzar. O por el contrario, el puente debe soportar camiones hasta de 50 toneladas. Entre otro ejemplo encontramos, las dimensiones de un mueble o un electrodoméstico deben ser tales que puedan entrar cómodamente por una puerta convencional de un apartamento. ¿Cuántas de las neveras que hoy en día se fabrican no entran en el ascensor de un edificio de 20 pisos? ¿O no entran a la puerta del apartamento? O tal vez puede que sí entren,
pero no caben en el espacio destinado en la cocina para ella. Como otra etapa tenemos que es la búsqueda de soluciones alternativas. Los aspectos más relevantes de la etapa de búsqueda de soluciones alternativas que el ingeniero debe tener en cuenta o considerar en el proceso de solución a un problema deben ser las siguientes: las restricciones, la creatividad y la inventiva, los métodos sistemáticos de búsqueda de soluciones y los criterios de diseño. En otra etapa tenemos lo que es la evaluación de alternativas de solución. Es importante tener en cuenta que así como ningún sistema o efecto proviene de una sola causa, ningún problema tiene una única solución. Por lo que una vez se han solucionado una serie de posibles soluciones al problema, es necesario evaluar cada una de ellas, desde el punto de vista de las restricciones y de los criterios. Normalmente el diseñador encuentra que en primera instancia es necesario descartar algunas soluciones por encontrarse fuera de los límites de las restricciones, reales o de otro tipo. Así, por ejemplo, si una de las restricciones impuestas es que la solución no puede superar una inversión inicial de 20 millones de pesos, deben rescatarse por buenas y apropiadas que parezcan. La principal estrategia que se utiliza en la evaluación y selección de alternativas de solución es la denominada optimización, la cual consiste en términos simples en encontrar un balance apropiado entre los diferentes criterios de diseño, en especial de aquellos con carácter parcial o totalmente ditonómicos, es decir, que entran en conflicto entre sí por el uso de los recursos disponibles. En otra de las etapas tenemos decisión o selección de la solución óptima. Durante la búsqueda del mayor número y variedad de soluciones se encuentran muchas respuestas, que inicialmente se presentan en forma general, describiéndolas con palabras o mediante algún dibujo. Después de eliminar las alternativas de menor calidad, se añaden más detalles a las posibles restantes, que luego se evaluarán con métodos mucho más efectivos o refinados, descartando las que no cumplan satisfactoriamente los criterios de selección establecidos. Luego se procede a combinar las mejores soluciones para finalmente elegir una sola como la respuesta óptima. Estas posibles soluciones se examinan detenidamente, siendo sometidas al escrutinio en un grupo de expertos y de ser comparados usando una matriz de selección, al término de la cual aparece la solución que mejor cumple los criterios de selección de impuestos. En otra parte, y como última, tenemos que es la especificación de la solución escogida. Como último paso se procede a la especificación de la solución seleccionada. Al comenzar el desarrollo de esta etapa, el diseñador se encuentra con una solución que no es más que un esbozo de lo que será la definitiva. Por tal motivo, se debe proceder a detallarlo, utilizando los recursos científicos, técnicos y de ingeniería que competan en el caso. Al final del proceso debe satisfacerse el problema inicial, las restricciones y los criterios. Asimismo, se debe satisfacer en otros aspectos inherentes al problema como la factibilidad y la simplicidad de construcción, la facilidad de manejo y el mantenimiento, ergonomía, seguridad, impacto ambiental, etc. Estos puntos son criterios que, aunque no necesariamente se incluyen en la lista seleccionada para la solución, sin embargo, es necesario pensar en ellos aunque sea en esta última etapa. La especificación de la solución o las soluciones escogidas normalmente se especifican en un informe final, en el cual vienen planos, bocetos, maquetas y modelos físicos. Modernamente se utiliza la modelación computarizada, en el cual se usan modelos digitales y analógicos, basados en matemáticas, tanto para el análisis de alternativas de solución, así como para expresar la solución o las soluciones escogidas. Ahora bien, ¿qué son los modelos? Los modelos son descripciones simplificadas de un sistema o proceso de ingeniería que puede usarse como el análisis o en el diseño. Bueno, con esto doy terminado el mapa conceptual. Espero les haya gustado y cualquier cosita quedo muy atenta. Hasta luego.